A lo largo de este video, exploraremos algunos de los milagros más impactantes que Jesús realizó, su significado para las personas que los vivieron y lo que nos enseñan a nosotros en la actualidad. Si alguna vez te has preguntado qué nos quieren decir los milagros de Jesús y cómo pueden influir en tu vida, te invito a quedarte hasta el final de este mensaje. ¿Qué es un milagro según la Biblia? Antes de profundizar en los milagros de Jesús, es importante que entendamos qué es un milagro desde la perspectiva bíblica. Un milagro es un evento sobrenatural que desafía las leyes de la naturaleza y es llevado a cabo directamente por el poder de Dios. En el Antiguo Testamento, los milagros fueron realizados por profetas como Moisés y Elías y tenían el propósito de mostrar el poder y la autoridad de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos a Jesús realizando milagros con una frecuencia y una profundidad que antes no se habían visto. Los milagros de Jesús no solo demostraban su divinidad, sino también su compasión y amor por la humanidad. A través de estos eventos, Jesús cumplía las profecías del Antiguo Testamento y revelaba su identidad como el Mesías prometido. El propósito de los milagros no era simplemente asombrar a la gente o ganar popularidad, sino que cada milagro llevaba consigo un mensaje espiritual más profundo. Ya sea sanando enfermedades, expulsando demonios o resucitando a los muertos, Jesús siempre tenía en mente un propósito más grande: restaurar a las personas a una relación con Dios. Milagros de sanación. Uno de los tipos de milagros más comunes que Jesús realizó fueron los milagros de sanación. En varias ocasiones, Jesús mostró su poder sobre la enfermedad, trayendo salud y vida a aquellos que sufrían. Estos milagros nos muestran la compasión de Jesús y su deseo de ver a las personas libres de sus dolencias, tanto físicas como espirituales. Un ejemplo notable de sanación es el caso del ciego Bartimeo. En Marcos 10 versículo 46 al 52, se nos cuenta cómo Bartimeo, un hombre ciego que mendigaba al borde del camino, clamó a Jesús mientras pasaba por Jericó. Aunque muchos intentaron silenciarlo, Bartimeo persistió, y Jesús lo llamó. Cuando Bartimeo fue llevado a Jesús, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El hombre respondió: Rabí, que recobre la vista. Jesús, movido por la fe de Bartimeo, lo sanó en ese mismo instante. El hombre recuperó su vista y siguió a Jesús. Este milagro nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos muestra que Jesús escucha el clamor de los necesitados, aun cuando otros intentan callarlos. En segundo lugar, revela que la fe de Bartimeo fue clave en su sanación. A menudo, Jesús vinculaba la fe de las personas con su capacidad de recibir un milagro. Por último, este milagro es una invitación para todos nosotros a acudir a Jesús con nuestras necesidades y confiar en que Él puede intervenir en nuestras vidas. Otro milagro increíble que realizó Jesús fue la sanación de una mujer que sufría de un flujo de sangre. Esta historia se encuentra en Marcos 5 versículos del 25 al 34. En ella, conocemos a una mujer que había estado enferma durante 12 largos años. Tenía un problema de sangrado continuo que le causaba mucho dolor y malestar. Durante todo ese tiempo, había buscado la ayuda de médicos, pero ninguno había logrado curarla. De hecho, en lugar de mejorar, su condición empeoraba con el tiempo. Esto la dejó muy desesperada y sin esperanza. En aquellos tiempos, una mujer con este tipo de enfermedad era considerada impura según las leyes de la época, lo que significaba que no podía participar en muchas actividades sociales o religiosas. También tenía que vivir alejada de los demás porque su condición era vista como algo que contaminaba a quienes la tocaban. Esto no solo la afectaba físicamente, sino también emocionalmente, ya que vivía en soledad y exclusión. Un día, la mujer escuchó que Jesús estaba pasando cerca de donde ella vivía. Había oído hablar de las maravillas que hacía, especialmente de cómo sanaba a los enfermos. Aunque estaba débil y cansada por su enfermedad, la mujer tomó la decisión de ir a buscar a Jesús. En su corazón, creía firmemente que si tan solo podía tocar su ropa, sería sanada. No quería llamar la atención ni hacer que Jesús se detuviera para hablar con ella, solo quería un toque, porque confiaba en su poder. Cuando llegó, había una gran multitud rodeando a Jesús, pero esto no la detuvo. Con mucha fe, se abrió paso entre la gente, acercándose lo suficiente para tocar el borde de su manto.
En ese mismo instante, sintió en su cuerpo que había sido curada. El sangrado se detuvo de inmediato. Fue un milagro. Sin embargo, algo sorprendente sucedió. Aunque había mucha gente a su alrededor, Jesús se dio cuenta de que alguien lo había tocado de una manera especial. Sentía que había salido poder de él, por lo que preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos, un poco confundidos, le dijeron que había mucha gente alrededor, y que muchas personas lo habían tocado. Pero Jesús sabía que este toque era diferente. La mujer, al darse cuenta de que no podía esconderse, se llenó de miedo. Estaba asustada porque no sabía cómo reaccionaría Jesús. Se acercó temblando, se arrodilló ante él y confesó lo que había hecho. Le explicó cómo había estado enferma y cómo, al tocar su manto, fue sanada al instante. Jesús, en lugar de reprenderla, la miró con mucho amor y compasión. Le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Estas palabras fueron muy significativas. No solo confirmó que había sido sanada físicamente, sino que también le dio paz espiritual. Le mostró que su fe en él había sido lo que hizo posible su sanación. Este milagro nos enseña varias cosas importantes. En primer lugar, nos muestra que la fe es esencial para acercarnos a Jesús. La mujer no necesitó más que una fe sincera para recibir su sanación. También vemos que Jesús siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo buscan, sin importar su condición o su situación en la vida. Aunque esta mujer era rechazada por la sociedad, Jesús la aceptó y la sanó, demostrando su amor y misericordia hacia los marginados y los desesperados. Finalmente, este milagro nos recuerda que Jesús no solo se preocupa por nuestra salud física, sino también por nuestra paz interior. Al decirle a la mujer que se fuera en paz, Él le dio una sanación completa, tanto del cuerpo como del alma. Jesús no solo cura nuestras enfermedades, sino que también restaura nuestra relación con Dios y nos da paz verdadera. Milagros sobre la naturaleza. Además de sanar a los enfermos, Jesús también realizó milagros que demostraban su poder sobre la naturaleza. Estos milagros revelan que Jesús no solo tenía autoridad sobre la salud física y espiritual de las personas, sino también sobre el mundo natural. Uno de los milagros más conocidos de este tipo es cuando Jesús calmó la tormenta, registrado en Marcos 4 versículos del 35 al 41. Jesús y sus discípulos estaban cruzando el mar de Galilea cuando una gran tormenta se desató. Mientras las olas azotaban la barca y los discípulos entraban en pánico, Jesús dormía. Desesperados, los discípulos lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Al instante, la tormenta se calmó, y hubo una gran bonanza. Los discípulos, asombrados, se preguntaron, «¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen?» Este milagro no solo muestra el control total de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza, sino que también es un recordatorio para nosotros de que Jesús puede traer calma a nuestras vidas en medio de las tormentas. No importa cuán caótica o peligrosa sea nuestra situación, Jesús tiene el poder de traer paz. Otro milagro impresionante que Jesús realizó y que muestra su poder sobre la naturaleza es la multiplicación de los panes y los peces. Este milagro se narra en Mateo 14 versículos 13 al 21. La historia comienza cuando Jesús estaba enseñando a una multitud muy grande de más de 5,000 personas. La gente lo seguía porque querían escuchar sus enseñanzas y ver las cosas maravillosas que hacía. Era un día largo, y cuando llegó la tarde, los discípulos de Jesús se dieron cuenta de que la multitud estaba cansada y hambrienta. Ellos sugirieron que Jesús enviara a la gente a las aldeas cercanas para que pudieran comprar algo de comer. Pero en lugar de hacerlo, Jesús les dijo a los discípulos algo sorprendente: no necesitan irse. Dadles vosotros de comer. Los discípulos estaban perplejos porque solo tenían 5 panes y 2 peces. Claramente, esto no era suficiente para alimentar a tantas personas. 5 panes y 2 peces apenas alimentarían a una pequeña familia, mucho menos a una multitud de más de 5,000 personas. A pesar de esto, Jesús les pidió que le trajeran lo que tenían.
Tomó esos 5 panes y 2 peces, levantó la vista al cielo, y los bendijo. Después de esto, empezó a repartir la comida. Lo increíble es que, mientras repartían los panes y los peces, no se acababan. Al contrario, alcanzó para que todos comieran hasta quedar completamente satisfechos. No solo eso, sino que después de que todos comieron, los discípulos recogieron lo que sobró, y llenaron 12 cestas con los pedazos que quedaban. Este milagro tiene un significado profundo. Primero, nos muestra que Jesús tiene poder sobre la creación. Multiplicar comida de la nada es algo que va más allá de las leyes naturales que conocemos. Pero más allá de lo sobrenatural, este milagro nos enseña una lección espiritual muy importante. Cuando confiamos en Jesús y ponemos en sus manos lo que tenemos, aunque parezca poco o insuficiente, Él puede multiplicarlo y hacer mucho más de lo que podríamos imaginar. Los discípulos pensaban que no tenían suficiente para alimentar a la multitud, y en términos humanos, tenían razón. Pero Jesús quería enseñarles que cuando Dios está involucrado, nuestras limitaciones no son un obstáculo. Jesús no solo alimentó a todas esas personas físicamente, sino que también les mostró que Dios provee para sus hijos de maneras abundantes. Este milagro también nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros, en nuestras vidas, a veces sentimos que no tenemos lo suficiente, no tenemos suficiente dinero, tiempo, energía o recursos. Pero este relato nos recuerda que, si confiamos en Jesús y le entregamos lo que tenemos, Él puede hacer grandes cosas con eso. Dios no necesita que tengamos mucho, solo necesita que confiemos en Él y estemos dispuestos a darle lo poco que tenemos. Él se encargará de multiplicarlo y usarlo para satisfacer nuestras necesidades y, en muchos casos, también las de los demás. Otro aspecto interesante de este milagro es que, después de que todos comieron, sobraron 12 cestas llenas de comida. Esto nos muestra algo más sobre el carácter de Dios. Cuando Él provee, lo hace de manera abundante. No solo cubre lo básico, sino que va más allá, mostrando su generosidad y su amor por nosotros. Es un recordatorio de que en las manos de Dios, siempre hay más que suficiente. En resumen, este milagro es un claro ejemplo del poder de Jesús y de su capacidad para suplir nuestras necesidades, sin importar cuán grandes o pequeñas sean. Cuando nos sentimos limitados o abrumados por la falta de recursos, este relato nos anima a confiar en que Dios puede obrar de manera sorprendente si le entregamos lo poco que tenemos. Él es el Dios de la provisión, y su amor y generosidad no tienen límites. Milagros de resurrección. Uno de los milagros más impresionantes que Jesús realizó fue la resurrección de su amigo Lázaro. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 1 al 44. Lázaro vivía en un pueblo llamado Betania con sus 2 hermanas, Marta y María. Ellos eran amigos cercanos de Jesús, y lo querían mucho. Un día, Lázaro se enfermó gravemente. Sus hermanas, preocupadas por su vida, enviaron un mensaje a Jesús pidiéndole que viniera rápido para sanar a su hermano. Sabían que Jesús tenía el poder de curar enfermedades. Sin embargo, cuando Jesús recibió el mensaje, no fue de inmediato a Betania. En lugar de eso, se quedó en el lugar donde estaba durante 2 días más. Luego, les dijo a sus discípulos que Lázaro había muerto, y que era el momento de ir a verlo. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, habían pasado ya 4 días desde que Lázaro había muerto. El cuerpo de Lázaro estaba en una tumba, y mucha gente había venido a consolar a Marta y María por la pérdida de su hermano. Marta, al enterarse de que Jesús había llegado, salió a su encuentro. Estaba muy triste y le dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Ella creía que si Jesús hubiera llegado antes, Lázaro no habría muerto, porque Jesús tenía el poder de sanarlo. Jesús le respondió diciéndole que Lázaro iba a resucitar. Pero Marta pensó que Jesús se refería al último día, cuando todos los muertos resucitarían en el juicio final.
Entonces, Jesús hizo una declaración muy importante: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Con estas palabras, Jesús le estaba diciendo a Marta que no solo tenía poder sobre la vida y la muerte, sino que él mismo era la fuente de la vida eterna. Quien cree en él, aunque muera físicamente, vivirá espiritualmente para siempre. Después de esta conversación, Marta fue a llamar a su hermana María, y ambas fueron a donde estaba la tumba de Lázaro. Jesús también fue, y al ver el dolor y las lágrimas de las personas que lloraban la muerte de Lázaro, Jesús también lloró. Esto muestra el lado humano y compasivo de Jesús, que entendía el sufrimiento y el dolor que la muerte causa en las personas. Cuando llegaron a la tumba, Jesús pidió que movieran la piedra que cubría la entrada. Marta, aún sin comprender completamente lo que Jesús iba a hacer, le dijo que el cuerpo ya llevaría 4 días allí, y que seguramente olería mal. Pero Jesús le recordó: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, movieron la piedra, y Jesús hizo una oración al Padre, agradeciendo de antemano por el milagro que estaba a punto de realizar. Luego, con una voz fuerte y llena de autoridad, Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. Increíblemente, ante la mirada asombrada de todos los presentes, Lázaro salió de la tumba. Estaba vivo y sano, aún envuelto en las vendas funerarias. Jesús les dijo a las personas que lo desataran y lo dejaran ir. Este milagro causó un gran impacto en todos los que lo vieron. No solo fue una señal del poder de Jesús sobre la muerte, sino que también fue una muestra de que Él realmente es la resurrección y la vida. Este milagro tiene un significado profundo. Primero, nos enseña que Jesús tiene autoridad incluso sobre la muerte. No importa cuán imposible parezca una situación, cuando Jesús está presente, todo es posible. Lázaro había estado muerto por 4 días, lo cual, según las creencias de esa época, significaba que no había ninguna esperanza. Sin embargo, Jesús demostró que con Él siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Además, este milagro es un anticipo de lo que sucedería más adelante con Jesús mismo. Poco tiempo después, Jesús fue crucificado y murió, pero al tercer día resucitó, demostrando su victoria definitiva sobre la muerte. La resurrección de Lázaro fue como un adelanto de lo que estaba por venir, la resurrección de Jesús y, a través de Él, la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. Este milagro también nos recuerda que en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Aunque todos enfrentamos la muerte en este mundo, Jesús nos promete que si creemos en Él, tendremos vida eterna. Esto significa que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida con Dios. En resumen, la resurrección de Lázaro nos muestra el gran poder y la compasión de Jesús. Nos enseña que no importa cuán desesperada sea nuestra situación, si confiamos en Él, podemos experimentar su poder transformador. Jesús no solo nos da vida en este mundo, sino que también nos ofrece vida eterna a través de su muerte y resurrección. Reflexión final. Los milagros de Jesús no son simplemente relatos antiguos, siguen siendo relevantes y poderosos hoy. Nos enseñan sobre el carácter de Jesús, su amor por la humanidad y su poder ilimitado. A través de sus milagros, Jesús nos muestra que no hay situación demasiado desesperada, no hay enfermedad demasiado grave, y no hay tormenta demasiado violenta que Él no pueda calmar. Su poder sigue siendo real y accesible para aquellos que creen en Él. Así que, si estás enfrentando una dificultad, ya sea física, emocional o espiritual, acércate a Jesús con fe. Los milagros que realizó en la antigüedad aún pueden inspirarnos a confiar en su poder y amor inquebrantable. Gracias por acompañarme en este recorrido por los milagros de Jesús. Te invito a reflexionar sobre estas historias y cómo pueden transformar tu vida. Si este mensaje te ha sido de bendición, no dudes en compartirlo con otros.